Empezó el examen y la loca me cambió de lugar. No sé por qué me eligió a mí, pero me puso en el escritorio, junto a ella. Ahora, ¿qué demonios hago? Si no sabía nada. Mi plan era copiarle la firma, poner una hoja sobre otra y copiarla, o escribir encima de la hoja ya preparada, en el peor de los casos. Déjala. Hola, yo soy Gigi. Hermano, la escuela es muy larga. 8 años de primaria, 4 de preparatoria, 4 o 5 de universidad si la haces. También está la maestría, el doctorado, pero son menos los que llegan hasta ahí. La mayoría se detiene después de la preparatoria. 12 años, hermano. 12 años para salir de la escuela y conseguir trabajo en el primer centro comercial o hipermercado, de vendedora o chofer, o manipulador de mercancía, una palabra más sofisticada para cargadores, esclavo en la plantación. El profe de matemáticas en la prepa siempre nos decía, si no estudian para pasar el examen final, las chicas van a terminar de vendedoras y los chicos en la obra cargando cosas en la espalda. Oye, tenía razón en gran parte, pero se le olvidaba decirnos que aunque lo pasemos, la mayoría de nosotros igual terminamos ahí, o tal vez se refería al albahac, ese que te cruza el mar. ¿Quién sabe? Y ese también era raro. Sí, hermano. ¿Y estudias 12 años? Y si tienes suerte, sabes calcular de cabeza el cambio que te tiene que dar la vendedora de la esquina, leer las publicaciones de Insta y Facebook, porque la mayoría ya no lee libros y eso es todo. Ah, tal vez te acuerdes de 1 o 2 poemas, un teorema de matemáticas, una montaña, un río, cosas esenciales para la vida adulta. Oye, carnal, ¿cómo quito esta barra? Usa el teorema de Pitágoras, Gigi. Ya lo intenté, pero no es un triángulo rectángulo. ¿Intento con la caracterización de ion? No, mejor usa la de Vittoria Lipan. En la vida real necesitas conocimientos prácticos. Prácticos, como manejar el dinero, porque eso es lo que nos dirige la vida hoy en día. Cómo negociar, cómo no dejarte engañar, cómo dar primeros auxilios, tal vez incluso cómo cruzar la calle. No estaría mal unas cuantas horas de legislación vial, incluso para los peatones. Si no sabes que en rojo te detienes y en verde cruzas, mejor vete a vivir al bosque, hermano. Y ahora, aunque tengas luz verde, igual mira a la izquierda y a la derecha. No cruces como un buey o una vaca con los audífonos puestos y los ojos en el teléfono, porque es tu vida la que está en juego. Puede pasar un loco, un drogado, un conductor de Uber o simplemente alguien que no te ve, porque también hay quienes se lanzan directo al paso de peatones a toda velocidad. Ese cruce no te da inmunidad. No estás en un juego, hermano. En la vida real no reapareces desde el último punto de guardado. Te vas caput. Es mucho más fácil que tú pongas atención que el que va manejando el coche. El coche es más difícil de controlar que tu propio cuerpo, especialmente cuando sales corriendo como loco entre los autos, y después de que te esquivan, empiezas a maldecir. Era un cruce de peatones, idiota. Azul. Te enojas aunque acabo de salvarte la vida. Pero no, hermano. En la escuela nos enseñan poemas, novelas, historia. Nada que decir. Eso también está bien. Pero creo que la prioridad debería ser otra. Además, cada quien debería aprender lo que le gusta. Así sí se te queda algo en la mente. Cuando estudias una materia solo por la calificación, sin que te guste, no te queda nada. Y aunque se te quedara, no te serviría de nada. Pero bueno, ya me desvié otra vez. Lo que realmente quiero decir es que no me gustaba la escuela. Y a ellos sí les gusta, hermano. Había clases a las que todavía iba, incluso a matemáticas, pero con español fue un infierno, al menos en mi caso. Ahora no sé si hay un patrón aquí, pero casi todas las maestras de español que tuve, de alguna manera u otra, estaban medio locas. Antes de continuar, si te gusta la historia, deja un like, hermano. Si no estás suscrito, dale ahora al botón de suscribirse. La respuesta al quiz de la vez pasada era A. Naltu. Los primeros 5 comentarios con la respuesta correcta y otros 5 elegidos al azar ahora están mostrados en pantalla. ¿Quieres tener tú también una oportunidad? En la secundaria, estaba la morsa con el yeso de 5 centímetros en la cara, esa con cara de bulldog. Y en la prepa, otra loca. Una frustrada de unos 50 años solterona. ¿A quién demonios le importaba esa loca? Bueno, es que también era difícil caerle bien. Tenía estándares altos. Buscaba a Eminescu y no al real, porque ese ya se pudrió hace mucho. Buscaba a uno que se pareciera a él, claro, con su imagen deformada y muy estilizada, porque el verdadero no era como en los libros. Mira que hasta Romna me ayudó en algo. Aprendí algunas palabras más rimbombantes, o tal vez las aprendí de películas, libros, o de otras personas con las que hablé. Probablemente, pero al menos aprendí a escribir y a leer. Sí, hermano, y como en cualquier lugar de la vida, hay todo tipo de personas, y los maestros no son una excepción. Hay algunos que son más comprensivos, más normales, y otros que están un poco locos. Ahora, el asunto es que esos que están un poco locos se creen como unos jefes, dictadores, de esos,
y les gusta mucho dictar. También han aprendido mucho en su vida y probablemente tienen las mismas expectativas de los alumnos. O tal vez también tienen el cerebro un poco frito. Y tú eres intocable. En la vida real, todo tiene consecuencias. Probablemente, si trabajaran en otro campo, pasarían desapercibidos. Pero con niños es más fácil imponerse, especialmente cuando tienes el arma suprema, el registro y la amenaza perfecta. Te las repito. En la preparatoria tenía dos profesoras más defectuosas, que se parecían en muchos aspectos. Ambas de más de 50 años, ambas solas y un poco desequilibradas. Una era de lógica y filosofía, pero lástima que justamente la lógica la había dejado de lado, y la otra era de literatura rumana. Eso se deducía directamente en su cola, pero en cambio nos enseñaba literatura a nosotros. Desde mi punto de vista, en las clases de literatura se deberían leer diferentes pasajes de obras, explicar técnicas de narración, de creación de diálogos, leer en roles, que sea algo interactivo y divertido. Quizás los alumnos podrían intentar escribir algo, un poema, una novela corta, un cuento corto. Por supuesto, aquellos que quieran y crean que tienen talento o quieran aprender. En cambio, a nosotros nos metían todo eso a la fuerza, todo lo difícil. También te dejaban de tarea hacer caracterizaciones de personajes o resúmenes. Y para el ensayo teníamos que leer una novela y 2 o 3 novelas cortas por semana. Pues yo salía de casa. A las 11 regresaba a las 8 o 9 de la noche. Y aún así, ella creía que tenía tiempo para sus tonterías. Además, tenía otras materias, otras tareas, otras cosas que estudiar. También tenía que comer y dormir. Y aunque las hicieras, no estaba bien, tenía que ser como ella quería. O como decía un crítico literario. Pues espérate, hermano. Si eso es lo que quieres, dame para aprender como un robot y repetir. ¿Qué dijo y escribió ese? ¿No era el objetivo que el alumno pensara por sí mismo y que hiciera un resumen o una caracterización desde su propio punto de vista? No todos pensamos igual. Debería ponerse énfasis en el pensamiento crítico y racional. Los niños deben ser guiados y ayudados a encontrar su propio camino, no obligados a repetir y aprender lo que pensó otra persona. En fin, tal vez las cosas hayan cambiado un poco desde que terminé la escuela, pero es poco probable. Pero bueno, volvamos al tema. Como decía, en la preparatoria teníamos todo tipo de maestros. Estaba Doblesel, el director, que era severo con los del perfil de química y comprensivo con los demás. Y como él, había algunos más. Estaba Rechinu, bastante severo, pero no exagerado. Y también estaban ellos. O sea, creían que su materia era lo único que importaba. Los obsesionados, los locos. Y aquí, la de literatura rumana estaba por encima de todos. Tarea tras tarea, novelas y relatos para leer, cada semana, como si el día tuviera 100 horas, no 24. Pero ellos no eran muy buenos en matemáticas. Cuando te calculan el promedio, si tienes un 6, un 7, un 8 y un 9 los suman y los dividen entre 4 en la calculadora. Pero se saben todos los poemas de Eminescu, hermano. En primer año de prepa fue más relajado. Tuvimos otra maestra de literatura. Sinceramente, ni siquiera me acuerdo de ella. Era una maestra normal, no destacaba, pero desde segundo año nos llegó otra, Emineasca, como le decía Toliseu. Yo con Gaina casi no iba a clase. Solo fui a las 2 primeras y ya habían pasado como 2 semanas. Teníamos como 6 horas a la semana. En el 12º teníamos hasta 7 contando la hora optativa. De matemáticas teníamos 6 y de informática 5, siendo nosotros de la especialidad Mateinfo. ¿Dónde diablos está la lógica, hermano? Los de humanidades ya no tenían matemáticas desde el 11º. Tomaron la hora optativa en el 12º, porque en ese entonces todos daban el examen de bachillerato en rumano y matemáticas. Era obligatorio. O sea que yo tengo que saber rumano igual que el de la especialidad de humanidades. Pues qué, cuando escribo líneas de código en C++ o Python, tengo que saber Luceferul, o cuando crece el callo en las manos, como era mi caso, no puedo sin leer Ion. En fin, cuando llegamos, nos encontramos con Don y nos avisa que tenemos no sé qué novelas que leer. ¿Qué novela, hombre? ¿No está bien de la cabeza? No mucho, es de esas seniles. ¿Qué senil, hombre? ¿Cuántos años tiene? No sé, como 50. No es eso, hombre, está loca. Ya tuvo otra en la secundaria. No, Gigi, está amargada. ¿Cómo que una autora? Nos visitó una búlgara tuerta. ¿Qué ciega, hombre? Tuerta, campesino, cíclope. ¿Qué diablos dices, tonto? Habla normal, por el amor de Dios. Son tontos los dos. Calvo Gigi. ¿Qué demonios dice ahí? ¿Carazú? Sí, Gigi, está pasada. Qué bonita es. ¿Quién? ¿La de rumano? ¿Pasada, campesino? Bueno, canaripato, voy a ir con ella. A veces es tonto este. ¿Vamos también nosotros a clase? Vamos, de todos modos ya no tenemos dinero. Ese día teníamos 2 clases de rumano, una tras otra. Fuimos a clase y en cuanto nos vio, nos hizo pasar a examen oral. Y sin sorpresa para nadie, nos puso a los 2 un 4 a cada uno. Y así seguimos durante unos meses. Íbamos a 1 o 2 clases por semana. De vez en cuando nos hacía pasar a examen oral y nos ponía un 4. No estaba contento con ponernos un 3, pero ya teníamos 3 cuatros cada uno. Yo contaba con el examen escrito. Sabía que se acercaba uno. Y llegó.
pero sin avisarnos, y nos puso un 3 a cada uno. La cosa se estaba poniendo seria. Sabía que debíamos tener como 5 calificaciones, más el examen final, pero no me preocupaba. Pensaba que iba a estudiar para el examen final. Gaina, por otro lado, junto con el gordo y Mazga, que también solo tenían calificaciones altas, cisnes y sillas, empezaron a temblar de miedo. Y entonces Gaina se puso a imprimir resúmenes, caracterizaciones, tenía internet en casa. También les dio a ellos para que estudiaran, quiso darme a mí también, pero lo rechacé. Yo contaba con el examen final. Gaina empezó a vender también en la prepa, y en otras prepas, pero esa es otra historia. El gordo y Mazga sacaron un 6, Gaina un 7. Con 3 4 y un 3, salía promedio de aprobado, así que se había esforzado en vano. Era sencillo, teníamos que sacar un 6 en el examen y ya estaba. Y ni siquiera tuve que estudiar. Gaina nos imprimió a cada uno un resumen de las 4 o 5 obras que teníamos para el examen. Todos nos sentamos en las últimas filas, preparamos una hoja escrita para cada tema posible y al final presentamos los exámenes. Lo escribí para un 10, lo suficiente para pasar, un 8 por ahí. Los 4 salimos con un promedio de 6. Yo, Gaina, el gordo y Mazga. Don no tenía problemas, estudiaba casi siempre, tenía libros en casa y leía. Bueno, también tenía la ventaja de que no vivía como nosotros a una hora de distancia. Además, le gustaba, era otra cosa para él. Llega el segundo semestre, ¿y qué se le ocurre a Don? Que dibuja con un marcador una esvástica en su silla. Era apasionado por el idioma alemán, por la historia en general, especialmente por la Segunda Guerra Mundial. Y en una clase, esta profesora de rumano empieza a mostrar signos de inestabilidad mental. Empieza a gritar que nos estamos burlando de ella, que la silla no está bien. La silla del escritorio rechinaba un poco. Y como Don era el primero en reaccionar cuando pasaba algo, ¿qué dice? Le doy el mío. Señora, espere un momento. Gracias, querido, eres un caballero. Como Imnescu. Le lleva la silla, pero la loca ve la esvástica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué pasó, señora? Desgraciado, cerdo, nazi. ¿Qué hay en la silla? Por favor, no me ofenda. 2. Cerdo no dijo lo que eres. 2 para toda la clase. Te picó en clase darle la silla. ¿No dijo cerdo? Y se la llevó otra vez. Don tomó la silla, nadie le dio la suya, nos puso un 2 a todos en la lista y eso fue todo. Bueno, nosotros no nos detuvimos. Dibujamos esvásticas por todas partes, en el escritorio, en las sillas, en las paredes, en esa locura cuando las veía. Las dibujábamos con lápiz, porque la loca nos hacía borrarlas, o con gis en el pizarrón. Pasan unas semanas más, y en una clase teníamos un poema de Eminescu. Nos escucha, pero como teníamos 6 en el primer semestre, ya no nos importaban mucho las calificaciones, así que éramos felices con un 4. Y no sé cómo salió el tema, y después de alabarlo durante media hora, nos dice que su cerebro pesaba 4 o 5 kilos. Mucho más pesado de lo normal. Era el hombre más inteligente. También tenía clase, señora. ¿Qué? ¿Quién habló? En el salón se reían mucho. ¿Quién habló? Les pongo 2 a todos. Yo, señora, dije que tenía sífilis. ¿Cómo te atreves, descarado? Leí en algún lado que andaba con una prostituta. Por eso murió. Mentiras. Mentiras. Cerdo. Desgraciado. Hoy tienes un 1. Oye. ¿Y dejó al tonto reprobado? En otoño. Los demás lo superaron. Al final él también pasó, pero tuvo problemas con la loca. Llega el 11º grado, y ella ya iba aún más rápido por el camino hacia la locura. Hacia la histeria maníaca. Ahora, además de ponerte un 4, también te insultaba. Te humillaba. Con lo poco que íbamos a su clase y las calificaciones que teníamos, salíamos rápido con un 4. Era peor para los que siempre estaban presentes. En cuanto se equivocaban, la eminesca los castigaba. Llegó el examen final, yo igual de perdido, con una lección de poemas, y un 5 o 6 lanzado por ahí. Ahora ya sabía que nos iba a asignar por números. Teníamos que aprendernos 2 novelas. A un número le tocaba una novela, al otro número le tocaba la otra. Ahora ya se había dado cuenta de eso. No era tonta. Y ahora nos cambiaba de lugar en los pupitres. El problema era que yo ya había hablado con la gallina de antes. Yo había preparado una novela, él la otra. Al final, solo teníamos que firmar cada uno en la correcta y entregar los exámenes. Pero como ella nos había cambiado de lugar, cada quien se quedó con lo que había escrito en casa. Ya no podíamos intercambiarlos entre nosotros, por si acaso. La gallina tuvo suerte. Le tocó el número 1, justo lo que él tenía escrito en la hoja. A mí también me tocó el número 1, pero yo tenía la otra novela. Me quedé pensando y dije que lo iba a entregar así. Al menos ve que aprendí algo. Tampoco podía cambiar el número, porque los revisaba antes de entregarlos. ¿Qué escribiste aquí? Ese es el que estudié. Dije que iba a escribir algo también. Bueno, que sepas que te voy a bajar 2 puntos. Gracias, señora. Estuvo bien. Saqué un 6 y logré quedarme con un promedio de 5. Pero debía haber puesto atención en el segundo semestre. Llegó el segundo semestre y yo seguía igual, con una lección de 4.
Eso continuó con los insultos. Don empezó a faltar a clases, para no insultar a esa. Se acercaba el examen final, mi última oportunidad, pero había escuchado de otras clases que ahora firman las hojas, para que no las puedas cambiar. Ya era tarde para estudiar, no tenía ni tiempo, ni después de eso. Me enteré por esa que se firma con una pluma roja. ¿Y qué hice? Me llevé una pluma roja conmigo. Empezó el examen y la loca me cambió de lugar. No sé por qué me eligió a mí, pero me puso en el escritorio, junto a ella. Ahora, ¿qué demonios iba a hacer? No sabía nada. Mi plan era copiarle la firma, poner una hoja sobre la otra y copiarla. O escribir sobre la hoja ya preparada. En el peor de los casos, era más peligroso así, porque ella nos estaba vigilando. Era más fácil solo poner la firma. Bueno, ese plan me lo guardé para mí. No confiaba en la gallina. Pero ahora estaba en el escritorio, junto a ella. Copiar de la hoja era imposible. Estaba metida en el cuaderno. Y como no tenía nada más que hacer, empecé a escribir en la hoja cualquier tontería que se me ocurría, para que viera que estaba escribiendo algo. Cuando faltaban como 5 minutos, fui a recoger los exámenes. Me armé de valor. Saqué la hoja del cuaderno, la puse encima y copié la firma. Era todo o nada. Si ella regresaba, estaba frito. Por suerte para mí, no regresó. Hice una bolita con la otra hoja, en la que solo había escrito tonterías, y la metí en el bolsillo. Ahora solo esperaba que ella no se diera cuenta. Si nos trajo los exámenes, sorpresa, hermano. Gigi, calificación 9. ¿De dónde copiaste? No copié. Estuve al frente, junto al escritorio de la maestra. Sí, así es. ¿Cómo pudo un tonto como tú sacar un 9? No dije nada, me quedé callado. ¿Con qué derecho sacaste un 9, Gigi? Estudié, hombre. ¿Cuándo? Hombre, si eres tan burro como yo. Le copié la firma. ¿Estás loco? ¿Cuándo? Al final, cuando recogió los exámenes. No tuve opción, me arriesgué. Gallina, mugre, gordo, también sacaron 6 o 7. Copiaron todo lo que pudieron. Pero aunque todos teníamos suficientes calificaciones, la profesora de literatura seguía preguntándonos de vez en cuando, y en una clase llegó más gruñona que de costumbre. Levantó al gordo, le preguntó algo, y él dijo que no sabía. Pero para comer sí sabes, ¿no ves lo gordo que estás? ¿Y qué? ¿Acaso como con tu dinero? ¿Ves cómo hablas? Así te va la calificación en conducta. Me da miedo, me tiemblan las piernas. ¿Y el gordo? ¿No ves la cara que tiene? ¿Ah, qué? ¿Qué dijiste, eh? Nada, señora. Le decía sobre Eminescu que tenía sífilis. Eso fue suficiente para que soltaras eso. Inútiles, idiotas, gitano descarado. ¿Ven que los espero después de clases? ¿No tienes madre, desgraciado? Mira, demonio, tú y ese cerdo. ¿Pero por qué les hablas así? ¿Tú qué quieres, eh? Me parece que no tienen ética. Una profesora no se comporta así. Se están pasando de la raya. ¿Tú me vas a dar lecciones, muchacho? 2, tú y estos. Déjala, demonio. Doña, está loca. ¿Qué dijiste, Gigi? Nada, señora. ¿Cómo que nada? Escuché algo. ¿Y cómo un tonto como tú sacó un 9 en el examen? ¿Por qué me llamas tonto? ¿Te hizo tu mamá? No yo. Vete al diablo. ¿Qué dijiste de pie? No quiero, sal de mi cara. El gordo con mugre aplaudía. Bravo, Gigi, maldito suertudo, demonios. ¿Me insultas? Y oye, hermano, empezó a insultarme, a maldecirme. Parecía una chismosa de barrio, no una profesora. Yo estaba ahí, rojo de la cara. En un momento exploté y también la insulté. De todo, de muertos, de heridos. Yo a ella a mí. Bueno, agarré una silla y se la lancé para tirársela en la cabeza. Tu iglesia, chinga tu madre. Por suerte, Don lo agarró porque yo ya había perdido el control. El hada empezó a gritar y se fue a llamar al director. ¿Qué hiciste, Gigi? Que te inscriba la loca. No me pude aguantar. ¡Al diablo! Le voy a romper las piernas cuando la agarre. Cállate, gordo, que ya no es por tu culpa. ¿Por qué, eh? ¿No ves que está loca? Viene Calabacín, nos pregunta qué pasó. Dile a todos que nos insulta, que nos trata mal. Tiene problemas. Es más complicada. Échela, señor director. Más tranquilo. No tengo opción. Tenemos que soportarla. Está loca. 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 Pero era una víbora. Escuchaba en la puerta y lo oyó. Entra enojada. No es tu culpa. Tú se lo permites. Señora, cálmese. Que me calme, ¿eh? Chelios, ¿no ves la panza que tienes? Eres un cerdo, igual que ellos. Ya basta. Hasta aquí, o renuncian, o los despido yo. Esa se fue gritando de ahí. Nosotros le aplaudimos al diablillo y nos libramos de la mitad con el jefe. Hasta fin de año, esa se fue de vacaciones. No la despidió. Empieza el 12º grado. Yo estaba seguro de que la loca se iba a vengar de mí. No podía olvidarlo. Pero sorpresa, hermano, era otra persona. Hablaba bonito. Solo ponía dieces. Menos tareas. Seguro fue al loquero y le dieron tratamiento.
No, Gigi, se comprometió. ¿Con quién, eh? Con uno del pueblo. Un hombre serio. Te dije que ya está grande. Eso es lo que necesitaba. A veces pareces filósofo, gallina. Y todo el semestre fue así. Calificaciones altas. Pocas tareas, sin insultos, sin gritos. Tuve un promedio de 9 don 10 gallina y Mancha 8 Craso tuvo 6. Pero ese venía de vez en cuando. Empieza el segundo semestre. Unas 2 meses igual. Iba a casarse en verano con ese tipo. Pero seguro vio que estaba loca y la dejó. Y esta también se recuperó. Pero parecía que estaba peor. No tuvimos opción. Tuvimos que aguantarle sus crisis hasta que terminamos el curso. Porque si no, no pasábamos el examen final. Nos mantuvo solo con 3 y 4, pero ya no importaba. Solo para los que les interesaba el promedio general. Cuando tuvimos los exámenes finales, la mayoría de los profesores estuvo ahí, para apoyarnos, para felicitarnos. Esa señora de lógica y filosofía también estaba ahí. Nos hablaba bonito. Fumamos un cigarro juntos. La única que desapareció fue Minesca. Probablemente en su locura pensaba que alguno la iba a engañar. No creo que haya seguido enseñando mucho tiempo. No era para ella. Si les gustó la historia, no olviden dejar un like, un comentario y compartir. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Presionen también la campanita para las notificaciones. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La escuela te enseña muchas cosas. Lástima que no lo que realmente necesitas. Y los locos están en todas partes, hermano. Trata de mantenerte alejado de ellos. Hasta la próxima. Nos vemos cuando nos veamos. Adiós. Gracias por vernos.